Jesucristo. Dice: todo aquel que crea en Él no será avergonzado. Amén. Y cuando Jesús iba a ascender al cielo, le dijo a sus discípulos: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estos personajes de los que le estoy hablando en el libro de Hechos, que quisieron hacer una expulsión de demonios, que quisieron hacer un exorcismo, que quisieron hacer algo en nombre de Dios, no lo habían reconocido, no tenían al Espíritu Santo, no caminaban con Dios. Jesús no era su Señor. Ellos solamente lo hacían por fama, ellos solamente lo hacían por dinero, ellos solamente lo hacían por vanagloria. Ellos solamente lo hacían, hermano, puedo creerlo yo, hermano, para sacar provecho de la situación. Como los brujos, como los hechiceros hoy lo hacen en día. Pero cuando ellos lo hicieron, hermano, dice que el demonio habló a través de aquella persona y les dijo: a Jesús conozco y a Pablo, sé quiénes son, sé que ellos son hijos del Altísimo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el demonio, hermano, se les echó encima y les puso una arrastrada. Qué tremendo es cuando no conocemos a Dios y queremos hacer cosas como estas, ¿verdad? Pero cuando tenemos al Señor, cuando tenemos al Espíritu Santo, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y aunque tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos sanarán. Dígale al que está a su lado: si tú has creído, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, si ahora tienes al Espíritu Santo, hay poder. No pierdas la fe. Amén, hermano. Dios en su palabra, hermano, nos enseña que Él nos ha dado autoridad. La autoridad que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos la dio a cada uno de nosotros. Por eso el Señor le dice hoy en esta mañana: no pierda la fe. No pierda la fe, crea solamente, siga orando, siga intercediendo, siga poniendo manos sobre los enfermos, siga declarando las promesas de Dios, porque Dios es fiel a su palabra, porque Dios es fiel a sus promesas. Y cuando alguien conoce sobre las promesas de Dios, hermano, y no pierde la fe, porque vendrán momentos, usted y yo tenemos que reconocerlo, tenemos que aceptarlo. Hay momentos en nuestra vida que sentimos que nos debemos de rendir y que ya no podemos, que ya no tiene caso, que no tiene remedio. Y es cuando usted va a empezar a escucharles las voces del diablo diciéndole: ya, ríndete, ya, olvídalo, ya, no luches, ya, no creas. Así como cuando le pasó a Job. ¿Recuerda la historia de Job? Se oye feo, hermano, pero hay personas que a veces a su lado pueden ser usados por el diablo para que usted pierda la fe. En el caso de Job, cuando Job estaba pasando por momentos tremendos y difíciles, cuando perdió todo, hermano, y cuando enfermó su cuerpo, el diablo usó a su esposa y le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y Job, parado sobre su fe en Dios, le dijo: mujer, hablas como una incircuncisa, hablas como las de allá afuera, hablas como las del mundo, como las que no conocen a Dios. Hermano, porque
enemigo intentará usar a quien pierde la fe. El enemigo intentará usar a alguien a tu alrededor para que te rindas y dejes de creer en nuestro Señor Jesucristo. Mas si tú o yo nos aferramos a su palabra, creemos a su promesa y no nos rendimos, hermano, veremos, veremos la gloria de Dios, porque Dios se agrada de la fe. ¿Están conmigo? Váyase conmigo. ¿Le he dado cita o no? No le di, ¿verdad? Váyase conmigo a Hebreos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Cuando lo tiene puede decir amén. Hebreos 11:6. Recuerda que le dije que Satanás, hermano, conoce a Dios, conoce su palabra. Amén. ¿Lo recuerda? Quiero que comprenda esta escritura y comprenda lo que Satanás sabe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Satanás conoce la escritura, ¿sí? Satanás sabe que si alguien logra perder la fe, será imposible que esa persona logre agradar a Dios y sacar un milagro. Dice, es imposible agradar a Dios sin la fe. ¿Sabe qué es la queja? Falta de fe. Es que no hallo la puerta, no entiendo lo que me está pasando. Es falta de fe. Cuando algo se está complicando, hermanos, usted va a escuchar voces muchas veces que le van a decir, bueno, y si es la voluntad de Dios, ¿por qué te aferras? Esa es una voz religiosa falsa de Satanás para lograr robar un milagro. Lo voy a volver a repetir. Muchas veces en un momento, hermano, crucial de su vida o de la vida de alguien que puede estar claudicando entre la vida y la muerte, usted escuchará una palabra falsa y religiosa, mentirosa, que viene de parte de Dios. Y tal vez muchos no van a estar de acuerdo con lo que yo le comparto en base a mis colegas o hermanos en Cristo, pastores o predicadores. Pero entienda algo, hermano. La voluntad de Dios, creen muchos, que es rendirse. Es decir, que ya no tiene remedio. Es decir, que ya no hay nada que hacer. Es decir, que ya no luche. Y se oye muy bonito y se oye como una forma de rendirnos a lo que dice Dios. Pero aquí dice, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Me impactó ahorita, yo traía otro mensaje, hermano, pero cuando el Señor habló a la vida de mi hermano Marcos, el Señor me empezó a hablar a través de esa historia y dije, es la que le voy a compartir. Hermano, ahorita nos vamos a ir para allá y vamos a meditar profundamente en esa escritura, porque realmente hay personas que no por querer, no por una mala intención, no sé si me estoy explicando, sino simplemente el enemigo ha tratado de robarle la fe de ellos. Y cuando logra robar la fe de alguien, intentará robar la fe de otro y de otro, hasta que todos lleguen a un acuerdo de perder la fe y rendirse.
Dice la Escritura, y lo voy a volver a repetir: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Satanás dice, bueno, entonces si Dios hace milagro por medio de la fe, entonces si Dios levanta al caído por medio de la fe, entonces si Dios restaura a las personas por medio de la fe, entonces si Dios puede ayudar a alguien por medio de la fe, entonces si Dios puede cambiar la situación de una persona por medio de la fe, dice Satanás, haré todo lo posible para robar la fe de ellos. Eso ha intentado durante toda la historia, hermanos. Usted encuentra en la historia de Gedeón, siempre le pongo el ejemplo de él y mucho más, pero él ya estaba hablando con queja, él ya estaba hablando con falta de fe, y se aparece el Señor y le dice, varón esforzado y valiente, pero era una persona a los ojos de los demás cobarde, miedoso. Estaba juntando el grano porque venían sus enemigos y sabía en su falta de fe, sabía en su duda, sabía en sus miedos, en su incredulidad, que llegaría el enemigo y robaría su alimentación, robaría la cosecha de su tierra. Y por eso él estaba juntando todo, hermano, y llevándoselo. Y se le aparece el ángel y le dice, varón esforzado y valiente, no temas. Y él, en su incredulidad, en su falta de fe, hermano, él decía, yo soy el menor, yo soy el más chico, nuestra familia es la más pobre. Pero el Señor le había dicho, hey, tú salvarás a este pueblo, tú lo sacarás adelante, te daré la victoria, a ti te la daré. Y él decía, Señor, pero si yo soy el más pobre, Señor, pero si soy el menor, Señor, pero si... ¿Dónde está el Dios? Fíjese, ya hasta dónde llegaba. ¿Dónde está el Dios del que nos contaron nuestros padres que había abierto el mar? No lo vemos. No, hermano, es que Dios había robado a alguna generación atrás la fe en Dios de ellos. Entonces Gedeón lo único que venía haciendo es repitiendo la historia de sus antepasados con faltos de fe. ¿Le ha pasado que alguien en su familia tiene falta de fe? Lo viene arrastrando. En casa, en familia, en algún lado, hermano, alguna situación, alguna circunstancia difícil, perdió la fe. Y al perder la fe, contaminó a los de su alrededor. Y todos creyeron en un momento dado, hermano, que así tenían que caminar, que así tenían que vivir. Y es por eso, hermano, que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, comienza a aumentar nuestra fe. Porque el apóstol Pablo dice ahí en Romanos que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y por qué la fe viene por el oír la palabra de Dios? Porque en la palabra de Dios usted encontrará a hombres y a mujeres que estuvieron a punto de rendirse, a punto de soltar la toalla, a punto de decepcionarse, a punto de ya no luchar, a punto de ya no trabajar, a punto de no seguir adelante, hermano. Pero Dios se manifestaba en una generación, y Dios se manifestaba en otra generación, y Dios se manifestaba en otra generación, y encontraba a alguien que podía usar para llenar su corazón de fe. Y cuando lograba llenarlo de fe, cuando lograba llenarlo de su Espíritu Santo, hermano, luego el Señor lo usaba para hacer cosas maravillosas, rescatando a su pueblo, salvándolos de una catástrofe, liberándolos de la esclavitud, salvándolos de sus enemigos. Y ese Dios, hermano, es el Dios que yo vengo a predicarle y que vengo predicando hace 15 años en esta tierra a la cual Dios nos mandó. Un Dios de milagros, un Dios poderoso,
Un Dios generoso, un Dios misericordioso, que cuando encuentra un corazón contrito y humillado, orando y clamando a Dios, Él dice: yo no rechazo un corazón contrito ni humillado delante de mi presencia. Jeremías 33 dice: clamen a mí y yo les responderé. Sabe, la gente deja de clamar, la gente deja de pedir, la gente se rinde. Pero quiero que se vaya conmigo a la historia. Marcos, como mi hermano Marcos. Marcos 5, hermanos. Le voy a contar la historia de dos personas que tuvieron fe y que pudieron ver la mano de Dios, y que están en la Escritura para que nosotros escuchemos la palabra de Dios, para que no perdamos la fe, para que no nos rindamos. Aquellos que en algún momento pudieran estar perdiendo la fe, vuelvo a repetirlo, hermanos, no lo hacen, o cuando nos dan un consejo, o cuando nos dan alguna palabra, hermano, que parece ser muy bonita y que está acomodada la situación, no lo hacen por malicia, lo hacen porque es su manera de pensar. Pero acuérdese que el Señor dijo a través del apóstol Pablo que necesitamos renovar nuestro entendimiento para que comprobemos, escuche, para que comprobemos, Romanos 12:2, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pongo el caso que se está viviendo ahorita, hermano. Entonces Dios es malo, entonces Dios no ama a los niños, entonces su palabra es una mentira. Bueno, entonces ¿por qué le pasó aquello? Hermanos, un descuido. El enemigo obra. Si usted se descuida tantito, el enemigo tratará de hacerle daño. A eso se dedica él. Él vino a robar, a matar y a destruir. Por eso nosotros tenemos que estar siempre bien atentos a la palabra de Dios, bien atentos a nuestro Señor Jesucristo, y caminar en la fe y aprendiendo a distinguir en lo que es bueno y en lo que es malo, a ser precavidos, a ser cuidadosos, a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Pero cuenta ahí la palabra de Dios, hermano, en San Marcos 5:21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban juntos al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, un sacerdote de aquel tiempo, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Qué encontró Jesús en Jairo? Fe. ¿Cómo se encontraba su hija? Agonizando en el lecho de la muerte, a punto de morir. Pero Jairo sabía que había alguien más grande que la ciencia. Sabía que había alguien que podía cambiar el diagnóstico. Sabía alguien que hay, amén, que hay alguien que puede hacer un milagro, porque la hija de Jairo necesitaba un milagro. Porque la ciencia, hermano, nos denota aquí en esta escritura
que ya había perdido la esperanza Jairo, que ya no había remedio, que ya no había nada que hacer. Pero Jairo había escuchado. Yo me imagino a Jairo, hermano, en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús se paraba en la barca, cuando llegaba a una ciudad, cuando llegaba a otra, hermano, y dice que los enfermos se le apilaban y Jesús ponía sus manos sobre ellos y eran sanados. Y yo creo que Jairo escuchó este mensaje. Yo creo que Jairo escuchaba que Jesús era aquel que decían que era el Hijo de Dios, y que en cuanto ponía las manos sobre las personas sanaban. Entonces Jairo corrió, hermano, aún siendo sacerdote, aún siendo aquel que decía dirigir el mensaje de Dios, hermano, corrió al Hijo de Dios. Buscó al Hijo de Dios. Buscó, hermano, en Jesucristo el milagro que creía que su hija necesitaba. Y le dijo: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermano, él dijo: ve para que ponga tus manos sobre ella para que sea salva, para que viva. ¿Se imagina un padre, hermano, viendo a su hija agonizando? ¿Qué clase de clamor, qué clase, hermano, o qué forma tendría Jairo delante de Jesús, hermano, que dice, hermano, que vino y se postró a sus pies? Yo me imagino agarrando su pierna: Señor, Señor, pon las manos sobre mi hija. Y será salva. Eso es un clamor. Eso es un grito desesperado por la necesidad de un milagro. Pero él no dijo: quizás la salves. Él no dijo: quizás puedas, quizás se lo merezca. Él no dijo: quizás sea la voluntad de Dios. Él dijo: pon tus manos, seguridad, fe. Pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, todo su dinero. Tal vez había vendido sus propiedades, tal vez había vendido sus haciendas, tal vez había terminado con sus negocios. Dice que esta mujer, hermano, había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, cuando ella escuchó que había un hombre que se hacía llamar el Hijo de Dios y que la gente se acercaba a él, hermano, y pudo haber escuchado y pudo haber estado en el momento de Jairo, que corrió a agarrar su pie, hermano, y postrarse a los pies de Jesús y decirle: Jesús, pon tu mano sobre mi hija para que sea salva y ella vivirá.
yo puedo imaginarme a esta mujer enferma, 12 años, hermano. 12 años que ni la ciencia había podido haber hecho nada. 12 años, hermano, en que todo su dinero se lo acabó, hermano. Yo me imagino yendo con un especialista, yendo con otro, yendo a una clínica, yendo con un doctor, tomando un medicamento, tomando otro medicamento, sacando unos remedios, sacando otros remedios. Dice que se había acabado todo lo que tenía. Y al contrario, hermano, ayer me encontré a un muchacho que ya ha ido de doctor en doctor, hermano, y hace unos años estaba de pie y hoy está en una silla de ruedas. Y me dijo las mismas palabras. Me dice: Omar, ya me acabé todo mi dinero y la ciencia no ha podido curarme. He leído todos los libros, he comprado todos los libros que pueda haber comprado y me he llenado de conocimiento de uno y de otro. He hecho una cosa y he hecho otra y nadie ha podido levantarme. Dios ya lo hubiera hecho, hermano, porque Dios ya tocó a la puerta de su corazón, pero Él no le ha abierto su corazón a Cristo. Él ya ha escuchado del Evangelio, pero no es lo mismo escuchar del Evangelio, no es lo mismo escuchar que Dios hace milagros, a buscar a Dios para que Dios me haga un milagro en mi vida, porque lo necesito. Hay gente que conoce a Jesús como una historia de un hombre que hizo milagros. Y yo le decía: tú has leído la Biblia, pero la has leído de una forma para encontrar e investigar. Dice: sí, Omar, pero no la has leído para encontrar a Dios y para darte cuenta que hay alguien que tiene el poder de levantarte de esa silla. Y me decía: Omar, lo que dice la Biblia ya lo investigué y me doy cuenta que es real lo que dice. Pero cuando yo le hablaba que Jesús podía levantarlo, dice: yo también puedo. Y le digo: ¿por qué no te has levantado? Porque ha depositado su fe en la ciencia, y se lo dije, y la ciencia no te ha levantado. Ha depositado su fe en el conocimiento de la astrología, de la ciencia, de toda clase de métodos, y sigue en la misma. Le digo: entonces, ¿dónde está tu conocimiento? ¿Dónde está tu potencial? ¿Dónde está? Dice: fui creado a imagen de Dios. Ahí la Biblia dice. Digo: sí, fuiste creado a imagen de Dios, pero dice la palabra de Dios que ejerzas fe en el nombre de su Hijo Jesucristo para que recibas un milagro, y el Señor lo hará. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo: yo creo que Jesús necesita más de mí. Cuando nosotros creemos que no necesitamos de Dios, no hay fe en Dios. Cuando nosotros creemos que nuestro dinero nos puede rescatar o ayudar, nos lo vamos a gastar todo y no vamos a ver nada. Pero cuando un corazón se rinde, hermano, y se da cuenta y ha entendido por la palabra de Dios que hay alguien que murió por él en la cruz y que tiene poder para sanar, que tiene poder para levantar, que tiene poder para hacer milagros, y se rinde ante él y se lo pide, hermano, no hay clamor que Dios no escuche con el corazón cuando se acerca con fe. No hay oración que Dios no responda. Dice ahí la Escritura: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Si tocare tan solo su manto. Había escuchado, y lo que había escuchado había fortalecido su fe en Jesús.
Fíjese hasta dónde aumentó su fe aún más que Jairo. Jairo corrió a sus pies y lloró y clamó. Y luego dice que le seguía una gran multitud y había mucha gente, hermano. Y esta mujer dice: tal vez yo no pueda llegar hasta sus pies, tal vez yo no pueda tocar y caer rendido, tal vez yo no pueda decirle, pero si tan solo entre el ajetreo de la gente, fíjese la fe de ella, si tan solo tocar el borde, si tan solo rozare, si tan solo pudiera tocar la parte de su ropa, seré sana, seré salva. ¿Sabe, hermano? Dios sigue haciendo milagros y quiere hacer milagros y quiere, hermano, y Él se deleita haciendo milagros a su creación, levantando al enfermo, sanándolo, fortaleciendo, ayudándolo, restaurándolo, transformándolo, perdonándolo, hermano, cambiándolos. Él se deleita, hermano, en su creación cuando le buscan para hacerles bien. Porque Romanos 12:2 dice que necesita ser nuestra mente transformada para que conozcamos la voluntad de Dios. La gente dice: no, Dios no me escucha. Una mente que no ha sido transformada. No, es que Dios está muy ocupado. Una mente que no está transformada. Es que Dios tiene muchas cosas que hacer. Una mente que no ha comprendido. Necesita la gente ser transformada en sus pensamientos. Pero es que no te das cuenta, Dios no puede perdonar a ese desgraciado porque es que no ha entendido lo que dice Dios. Porque la voluntad de Dios es buena. Pero hasta que empezamos a conocerle, hermano, es que nuestra mente es transformada. Y es por eso que estos dos personajes se acercaron a buscar a Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a Cristo? Porque piensan, hermano, que Dios les va a castigar. Porque piensan que son malos. Porque piensan que no pueden estar aquí. Porque piensan que Dios no les puede perdonar. O porque piensan, hermano, que Dios no existe. Pero ¿sabe qué? Todas esas personas le necesitan a usted y a mí para poderles decir que Dios es bueno, que Él vino a salvar, que Él vino a perdonar y que Él sigue haciendo milagros y que Él no rechaza un corazón humillado delante de su presencia. Dice en el 29 que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Hermano, pudiera decirle yo que Jesús no se dio cuenta. Pero yo sé que Dios está en todo. Y yo sé que Dios habla para que la demás gente se dé cuenta. Y le dijo: ¿quién me ha tocado? Y era para que la gente volteara a ver el milagro que Dios mismo acababa de hacer en ella. Dios siempre, hermano, usa una forma para que los demás sean llenos del conocimiento de que Dios es bueno. Bien, Jesús pudo haberla sanado y decirle: está bien, hija, y no pasa nada. Jesús usó algo para que la gente se diera cuenta. Y dice ahí la palabra de Dios, hermano, que sus discípulos le decían: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Por eso es importante dar
Gracias, hermano, para que las demás personas puedan darse cuenta del Dios, hermano, que usted ha conocido, un Dios maravilloso. Por eso no puedes callarte, por eso yo no puedo callarme. Yo, hermano, dice la palabra de Dios, que si yo callara lo que Dios es, lo que Dios hace, las mismas piedras, hermano Luis, hablarían por mí. Porque dice que aún la naturaleza misma, hermana, y las cosas creadas, aún las mismas aves, cuando usted las oye cantar en la mañana, hermano, es el canto de alabanza a su Dios que les dio la vida, si usted no lo sabía. Dice que la misma ciencia, la misma naturaleza, hermano, porque aún la ciencia, este hombre decía, es que yo ya lo comprobé, porque la ciencia lo comprueba lo que ha sucedido, pero no creen, aunque lo comprueban. Dice ahí la escritura, hermano, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y quiero que esto se le quede grabado en su corazón. Quiero terminar. Le dijo, hija, tu fe no fue Dios, fue la fe de ella en Dios. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe ha hecho el milagro. Tu fe te levanta. Tu fe te saca del lugar donde te encuentras. Tu fe en Dios, tu fe en Cristo Jesús, como esta mujer la tuvo, su fe. Porque usted puede tener fe sin tener a Dios. Hay gente que tiene fe hasta en una piedra, pero jamás verá la gloria de Dios en su vida. Ella le dijo, ten fe, dice, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, Dios jamás dejará de ser bueno. El hombre en su rebelión se aparta de Dios y vive las consecuencias por no tener dirección. Pero aún así Dios dice en su palabra en Mateo 11:28, venid a mí otra vez. Vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados, yo los haré descansar. Aprendan de mí, dice el Señor, soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. Quiero que se vaya conmigo, hermano, hasta el versículo 14, hasta el 36. Dice, pero Jesús, léalo conmigo desde el 35, perdón. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Qué tremendo, hermanos, La hija de Jairo había muerto. Jairo había clamado a Jesús. Jairo había corrido a Jesús. Jairo se había postrado a los pies de Jesús, hermano, y le había dicho, pon tus manos sobre mi hija y será salva y vivirá. Pero en el momento, hermano, que va hacia allá, una mujer lo entretiene. Una mujer saca, hermano, un milagro de Jesús al tocar su ropa, hermano. Y me imagino que en ese tiempo, hermano, pasó un lapso, era un lapso de tiempo, perdón, hermano, y dice, mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. ¿Cuántas veces la ciencia, cuántas veces la situación, cuántas veces lo que nos ha pasado, hermano, alguien nos dice, ya se acabó, ya no pasa nada, ya ríndete, ya olvídalo. Dice ahí, hermano, que cuando Jesús le oyó esto, dice Jesús, luego que oyó lo que le estaban diciendo, le dijo al principal de la sinagoga,
no temas, cree solamente. Porque alrededor habrá voces, alrededor habrá personas que posiblemente las circunstancias y la realidad de lo que está pasando, alguien pueda decir: ya se acabó, ya no hay nada que hacer. Jesús te dice hoy: no temas, cree solamente, cree solamente. No dejes que las circunstancias, no dejes que la ciencia, no dejes que las personas que posiblemente por una y otra razón están perdiendo la fe, hagan que tú también la pierdas. Eso trató de pasar con Jairo, hermano, cuando vinieron los de su casa y vea lo que había pasado. Ya le decían: está muerta. Pero dice la escritura, hermano, que no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob, Juan, los hermanos de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Cuidado con los que nos rodean. Hermanos, se los he dicho, límpiese las lágrimas y párese firme y deje de llorar. Y no dude, porque las lágrimas, hermano, el lloro, hermano, y la queja es, hermano, una de las armas que puede llegar a ver el enemigo, hermano, para poder usarlo para robar tu fe. El desánimo cuando escuchas el diagnóstico, cuando escuchas lo que está pasando, eso es lo que estaba pasando. Dice, hermano, que cuando Jesús viene a la casa de este hombre, hermano, ¿sí? Dice, entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echó fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba ella, la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Hermanos, dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hermanos, Jesús, cuando iba a la casa de Jairo, en su transcurrir, cuando le habían dicho lo que había pasado, hermano, y le dijo: no temas, dice, no permitió que nadie le siguiese, mas solo Pedro, Jacob y Juan y los padres. ¿Por qué solo Pedro, Jacob, Juan y sus padres? Porque eran las únicas personas que tenían fe. Muchas veces, hermano, hay que dejar a un lado, muchas veces hay que apartarnos de los que están perdiendo la fe, porque pueden contaminar nuestra fe. Jesús tuvo que tomar la decisión de hacerlos a un lado, porque Dios hace milagros por medio de la fe. Pero si los que le rodeaban a Jairo tenían dudas, tenían miedos, había incertidumbre en su círculo, hermano, Dios no iba a poder hacer milagros. Yo le animo a que usted comprenda hoy, en esta mañana, que Dios quiere hacer el milagro que necesitas en tu vida. Apaga esas voces de incredulidad. Y si tienes que caer de rodillas y estar clamando a Dios y decirle: Señor, pon tus manos en esta situación, en mi vida, en mi cuerpo, en la vida de alguien más, hágalo. Si alguien le rodea y duda, hermano, bendígale, ámele con todo su corazón, pero no es el momento
estar cerca de esa persona, porque podrán causarle miedos, podrán causarle duda, podrán causarle incertidumbre. Al contrario, mejor active la fe de ellos para que la fe se vuelva más fuerte y Dios pueda hacer un milagro. Dígale: Señor, aumenta mi fe cada día. Padre, apaga las voces de la incredulidad, los miedos y la duda. Y como dijo uno de tus discípulos, aumenta, Señor, aumenta, Señor, aumenta mi fe. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él sigue teniendo el control. Yo sé que Él es poderoso para hacer milagros. Yo sé que Él tiene el poder para dar vida. Yo sé que su voluntad es buena. Yo sé que Él es bueno. Yo sé, Señor Jesucristo, que toda buena dádiva proviene de usted. Yo sé, Señor Jesús, que usted no rechaza un corazón contrito y humillado. Yo sé, Señor, que claman a usted los justos y usted les responde. Yo sé, Señor Jesucristo, que usted siempre escucha mis oraciones y que con fe yo podré ver su mano poderosa en mi vida. Lo creo, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Dígale: póngase de pie. Dígale: pongo toda mi confianza, pongo toda mi seguridad. Dígale: pongo toda mi fe en usted, mi Señor Jesucristo, y seguiré creyendo, Señor, que usted es el dador de la vida, que es milagroso, que es poderoso, y que mi situación o la situación de mis seres queridos será transformada en bendición. Que milagros, Señor, están ocurriendo, que milagros usted está haciendo y que milagros ya ha hecho. Yo lo creo, Padre, con todo mi corazón. Gracias, gracias, gracias por ser tan misericordioso. Gracias por ser tan bueno. Gracias por haberte fijado en mí, aún con mis defectos, aún con mis errores, aún con mis fallas, aún con toda clase de mal que yo practicaba. Señor, usted ha tenido fe en mí para salvarme, para limpiarme, para perdonarme, para darme una vida nueva, para cambiar mi pasado, para darme un futuro mejor, para darme la victoria, para hacerme vencedor y para que yo me convierta en un portavoz de tu evangelio, de tu palabra, y decirle a los demás que si lo has hecho conmigo, lo harás con ellos. Que si has hecho milagros en mi vida, lo harás en ellos. En el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo se mueva en mi vida y úsame, Señor, para que más conozcan tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermano, no pierda la fe jamás. Confíe en el Señor, siga creyendo independientemente de todo lo que usted vea y todo lo que usted yendo. Siga declarando las promesas, siga clamando al Señor y esperemos en sus misericordias. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Si tiene que escuchar este mensaje cuando esté perdiendo la fe, vuélvalo a poner. Si alguien necesita escucharlo, póngaselo, mándeselo para que Dios aumente su fe. Que el Señor me lo bendiga y que tengan un maravilloso domingo todos en el nombre de Cristo Jesús. Y recuerde, estar conectados con Dios a través de la fe es lo más grande que puede tener el hombre. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Bendiciones.